En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Mientras 4 astronautas sobrevuelan la Luna en la misión Artemis II, el mundo arde y la geopolítica puede terminar siendo astropolítica. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Han pasado más de 50 años desde que el ser humano emprendió por última vez ese viaje con el Apolo 17, pero ahora el contexto que rodea el regreso a la Luna es diferente. Entonces se produjo dentro de una carrera en un mundo bipolar, en el seno de la Guerra Fría. Ahora el contexto es similar, pero más complicado, más profundo, en cierta medida más inquietante, porque es una de las primeras batallas por el control del mundo en el próximo siglo, en lo que queda de este y en el nuevo orden mundial. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han pasado a ser los seres humanos 25º, 26º, 27º y 28º en abandonar la órbita terrestre baja para viajar hacia la Luna. Más allá de ese dato histórico, ese detalle, lo que representa su viaje no puede leerse exclusivamente en clave científica. Artemis II no es solo una misión de exploración, es una demostración de capacidad estratégica, una señal enviada al mundo, especialmente hacia Pekín, de que Estados Unidos recupera la habilidad de poner seres humanos en el espacio cislunar, ese territorio entre la Tierra y la Luna que en los próximos decenios se va a convertir en un escenario disputado, mucho más incluso que el planeta. La Luna encierra una dimensión práctica que hasta hace relativamente poco parecía en el terreno de lo especulativo. El suelo lunar contiene, por ejemplo, helio 3 en concentraciones que la Tierra no posee, un isótopo que podría alimentar reactores de fusión nuclear con una eficiencia extraordinaria muy alejada, muy superior a lo que ofrece la fisión convencional y además con residuos radiactivos mínimos. Pero no solo, también alberga tierras raras, minerales críticos para la fabricación de semiconductores, ya saben, baterías, motores eléctricos, sistemas de telecomunicaciones, armas. Quien controle esos recursos habrá ganado una ventaja estructural que ninguna sanción económica ni acuerdo comercial podrá compensar fácilmente. Incluso antes de llegar a los recursos del subsuelo, sin embargo, la propia posición geográfica de la Luna, la propia posición espacial de la Luna representa una ventaja militar y estratégica de primer orden, porque la primera base permanente en la superficie lunar o en la órbita lunar permitirá una cobertura global de comunicaciones, navegación y observación que las órbitas actuales no pueden garantizar con la misma resiliencia, con la misma capacidad de defensa y seguridad. Y es que los satélites en órbita baja son vulnerables, pueden ser interceptados o perturbados, incluso destruidos con tecnologías antisatélite que tanto China como Rusia están desarrollando y han demostrado en alguna medida poseer. Una red de plataformas, sin embargo, situada en el entorno lunar, operaría desde una distancia que hace esa intercepción muchísimo más compleja y más costosa. Desde la Luna, desde ese espacio cislunar, sería posible monitorizar en tiempo real el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales con ángulos de observación y con tiempos de reacción que los sistemas actuales no alcanzan. La Luna como plataforma de defensa antimisiles no es una fantasía de ciencia ficción, por mucho que algunos se empeñen. Es un análisis que los planificadores militares llevan años realizando en silencio, y aquí entra en juego una pieza diplomática que le da otra vuelta de tuerca a lo astropolítico, los acuerdos Artemis, porque firmados ya por más de 40 países, entre ellos España, la mayor parte de las democracias occidentales, son en esencia un intento de crear una arquitectura normativa para el espacio exterior que complemente, que expanda el Tratado del Espacio Exterior del año 1967. Porque es un tratado de otra época, surgido en plena Guerra Fría, con una limitación estructural enorme que prohíbe la soberanía formal sobre la Luna o cualquier cuerpo celeste, pero no contempla mecanismos de verificación. Hay que reconocer que el vacío normativo es tan vasto que resulta tentador para quien tenga la capacidad y la ambición de llenarlo con hechos consumados sobre el terreno, pues para tener y conseguir esa ventaja competitiva respecto de sus rivales. China, lo sabemos, tiene esa ambición, lleva años demostrándolo con una discreción de la que siempre suelen hacer gala en sus objetivos estratégicos. Su programa nuclear, su programa lunar, es uno de los mejores ejecutados, el nuclear también, pero ahora estamos hablando del lunar.
Ha alunizado con sondas robóticas en la cara oculta, ha recogido muestras, tiene un plan coherente que curiosamente apunta a un alunizaje tripulado antes de 2030, con los ojos puestos en el 80 aniversario de la proclamación de la República Popular, pero curiosamente no es en el Polo Sur donde hay agua, sino es en un suelo llano de la cara visible, con buenas condiciones de comunicación con la Tierra en Rimae Bode. Una elección que nos muestra el pragmatismo y la visión a largo plazo de China, que quiere establecerse en un lugar que le permita operar con autonomía e ir ampliando presencia de forma metódica. Por eso los acuerdos de Artemisa son respuestas, son una suerte de OTAN, ahora que está en declive la Alianza Atlántica, pero dando un paso más allá de lo terrestre a lo ultraterrestre. El talón de Aquiles, sin embargo, sigue estando sobre la mesa, ausencia de mecanismos vinculantes de cumplimiento y de verificación. Europa, además, en todo esto, ocupa una posición singular que no termina de definir con claridad y que adolece de los mismos males que en otros ámbitos. Tiene una capacidad industrial y tecnológica de primer orden. De hecho, el módulo de servicio europeo es el que impulsa a la nave Orion Integrity. Sin embargo, con una contribución tan real, tan valiosa, en la que se incluye, ya saben, Robledo de Chabela en esa red de espacio profundo, pero también Integrasis y la Universidad de Sevilla en el seguimiento en tiempo real de la trayectoria de la cápsula, no se da un paso más allá del instrumental, no se dota de una visión estratégica propia sobre ese espacio cislunar por parte de la Unión Europea. ¿Y eso que supone? Pues que nos puede dejar atrapados entre los proyectos de Estados Unidos y de China, participando en misiones, pero sin realmente tener capacidad de influir ni de aprovechar en alguna medida lo que allí se logre. Al final, lo que está en juego son las reglas del propio juego. Porque cuando Orion Integrity esté esta misma noche apenas a 6.500 kilómetros de la superficie de la Luna y sus 4 tripulantes observen el hemisferio oculto, van a estar contribuyendo ¿a qué? A que Estados Unidos consolide su posición como la potencia que ha sido capaz de volver a ese espacio cislunar primero, de construir una coalición internacional después y, por lo tanto, de liderar todo ese regreso hacia la Luna, a pesar de que mucha de la tecnología es europea. No parece exagerado escribir que quien controle la Luna, sus recursos, sus posiciones estratégicas, sus rutas y sus zonas de exclusión, habrá ganado una ventaja determinante en la configuración del orden mundial que se está reconfigurando. Y como siempre, no parece que el mejor dispuesto sea Europa. A ver si hacemos algo para conseguir compensar nuestros avances y nuestras aportaciones técnicas también en lo astropolítico en este caso. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que ha elaborado Pablo Giannone. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El 10 de octubre de 1903, el presidente Roosevelt firmó un tratado con la fundación de The Panama Canal Company para construir el Canal de Panamá. Todo un hito en el comercio marítimo a nivel mundial. La construcción con un nuevo sistema de reclusas desterró la primera compañía del canal, la empresa francesa Ferdinand de Lesseps, por quiebra. Recordemos que ese mismo año el presidente demócrata había votado su independencia de Colombia. Desde entonces, Estados Unidos ha invertido $3.000 millones en la empresa canalera.
La administración del canal sigue comprometida al comercio mundial. Esta vía acuática seguirá siendo una arteria para el transporte viable y economía mundial. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Israel, que reivindica el ataque contra la mayor planta petroquímica de Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que cazas israelíes han atacado la mayor planta petroquímica de Irán ubicada en el yacimiento de South Pars. Según Katz, el ataque ha dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país. Representan, ha dicho, aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní. Entre tanto, Irán descarta negociar con Estados Unidos mientras persistan los ultimátums de Donald Trump. Teherán asegura que no entablará negociaciones con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense. Con ello, rechaza la propuesta de paz ofrecida por Pakistán, que incluía la posibilidad de reabrir Hormuz en los próximos días. Además, Teherán anuncia la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Majid Kademi era considerado una de las 3 figuras más poderosas de la Guardia Revolucionaria. Su muerte debilita la capacidad de contrainteligencia y vigilancia interna de Irán en un momento de vulnerabilidad extrema. Además, se trata del segundo jefe de inteligencia asesinado por Israel en menos de un año, lo que evidencia una profunda infiltración en los sistemas de seguridad iraníes. La primera ministra de Japón abre la puerta a una posible cumbre con Irán. Sanae Takaichi ha informado de que se están realizando preparativos para mantener conversaciones con el liderazgo iraní cuando sea, ha dicho, apropiado. Asimismo, ha asegurado que su país se está preparando para cualquier situación, incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio y su posible impacto en el suministro de crudo. Irak agradece a Irán permitir a sus petroleros cruzar el estrecho de Hormuz pese a la guerra. El ministro de Exteriores iraquí Fuad Hussein ha recibido al embajador iraní en Bagdad para expresarle su agradecimiento por permitir el paso de los buques que transportan petróleo iraquí por el estrecho de Hormuz. Hussein analizó con el embajador iraní los mecanismos de cooperación entre ambas partes para garantizar, ha dicho, el cumplimiento de este compromiso en beneficio mutuo. La OPEP Plus aprueba un aumento de la oferta de crudo en mayo pese a la guerra. La alianza OPEP Plus, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo. Se trata de un incremento simbólico, pues solo restituirá un 2% de todo el crudo paralizado en Hormuz. Hungría acusa a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto serbio-húngaro. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro acusa a Ucrania de perpetrar un atentado terrorista que se inscribe en los constantes intentos de Kiev, ha dicho, de cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa. El gobierno de Orbán acusa así a Kiev de estar usando la cuestión energética como una manera de debilitar al partido gobernante en las elecciones legislativas húngaras del próximo día 12 de abril. Y la misión de Artemis II sobrevolará este lunes la Luna. Los 4 astronautas a bordo de la nave Orión fotografiarán y describirán rasgos geológicos lunares, extrayendo así pruebas documentales inéditas que serán clave para el alunizaje previsto para 2028. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Profundizamos en todos estos asuntos y lo hacemos comenzando por Donald Trump. Ya saben, ha puesto como nueva fecha límite el martes a las 8 de la tarde para que Irán reabra el estrecho de Hormuz. De lo contrario, ha dicho, desatará el infierno en el país persa, lo que se traduce en
otro orden de cosas en atacar infraestructuras energéticas que sostienen a una nación de más de 90 millones de personas. Teherán rechaza esa lógica amenazante y ha asegurado que no piensa negociar con Estados Unidos si se mantienen los ultimátums de Trump, Pablo. Las amenazas del presidente estadounidense llegaban antes de que Pakistán ofreciese a Estados Unidos e Irán una propuesta de paz que incluía la posibilidad de reabrir el estrecho de Hormuz en los próximos días. Los ayatolás la han rechazado. Creen que Washington no está listo para negociar viendo los ultimátums del presidente estadounidense, que según los analistas sigue mandando señales ambiguas. Tiende una mano a la vez que clava un puñal. José María Viñals es director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Es la tercera vez que el presidente Trump amplía el plazo para que Irán reabra el paso de Hormuz. Por un lado amenaza y por otro lado tiende la mano para llegar a un acuerdo. Teherán rechaza ese posible alto al fuego temporal ofrecido por Islamabad después de haber respondido con contundencia a las últimas amenazas de Trump. José María Viñals. El estrecho de Hormuz sigue en control de los iraníes, o así lo hacen ver en los mercados. Y por otro lado, tanto los mercados como los países aliados ribereños del Golfo Pérsico están presionando mucho a la administración porque son sus economías, que son relativamente frágiles y muy dependientes del estrecho y de que haya seguridad en la zona, pues se están viendo afectadas, ¿no? La presión está de parte de Estados Unidos, presiones no solamente de esos países que están directamente afectados, sino por parte de las economías asiáticas que sufren el desabastecimiento o por parte de las economías europeas que sufren el incremento de los precios globales. Irán también ha atacado a los países del Golfo como respuesta a las amenazas de Washington. En las últimas horas han registrado varios heridos en Emiratos Árabes Unidos por los restos de proyectiles interceptados por sus sistemas antiaéreos. De esta manera, los intentos de apaciguamiento presentados por Islamabad se diluyen en el tintero de la especulación y desaparecen en medio de todo el ruido provocado por los ataques en todos los frentes. En el norte de Israel, en la ciudad de Haifa, se han registrado 4 muertos tras el impacto de un misil iraní, mientras la Organización Mundial de la Salud denuncia 22 ataques israelíes contra infraestructura sanitaria en Líbano, dejando 53 muertos y 137 heridos. Y es que la posibilidad de que el ultimátum de Trump desemboque en nuevos ataques brutales contra Irán mañana martes, a tenor de lo grueso de las palabras y las amenazas de Trump, ha generado movimiento diplomático en todas direcciones. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España, señala, no obstante, que todavía hay indicios muy precarios de una mediación real y necesaria, según apunta, entre Estados Unidos e Irán. En estos momentos, desgraciadamente, lo que sí que no veo es una posibilidad real de establecer una mediación para volver a la mesa de negociación. Para eso necesitamos involucrar a la vez a Estados Unidos y a Irán. Álvarez resalta la importancia de establecer un contacto directo y síncrono entre Washington y Teherán, pero en esta empresa todavía no ha tenido éxito ninguno de los países que se han ofrecido como intermediarios en las últimas semanas, ni siquiera Pakistán con ese último plan presentado. Nos preguntamos quiénes son esos intermediarios, cuáles son sus intereses y cómo podrían ayudar a acabar con el conflicto. Nos lo cuenta Manuel Fernández Avilés. Pakistán está actuando como canal principal entre Estados Unidos e Irán. Al poner sobre la mesa una propuesta de paz junto a China, gana algo muy valioso: acceso directo a la Casa Blanca, utilidad ante Pekín y prestigio ante el Golfo. Además, tiene un interés material inmediato. Comparte una larga frontera con Irán y su economía está sufriendo por el shock energético, con fuertes subidas del combustible ligadas al conflicto y al cierre de Hormuz. Como ven, no se puede hablar de Pakistán sin mencionar a China. El gigante asiático ya tiene el título de segunda potencia militar y económica global y también quiere ser visto como potencia diplomática global. Su lógica de fondo parece triple: proteger el flujo energético y la navegación por Hormuz, exhibir capacidad de mediación en una región que Estados Unidos ha dominado durante décadas y acumular soft power estratégico, mostrando que Pekín también puede producir orden y no solo comercio. El precedente clave es el acuerdo saudí-iraní de 2023, que inquietó a Washington porque mostraba a China como broker en un espacio tradicionalmente estadounidense. Esto último nos lleva a hablar del otro gran interesado en mediar, Arabia Saudí. Después del deshielo diplomático con Irán, Riad no quiere volver al escenario de guerra indirecta. Esta actitud pragmática, con la que en 2023 se superó en parte la tensión constante entre las dos principales potencias árabes de la región, se enmarca en el objetivo saudí de mantener relaciones comerciales prósperas y de estabilizar su entorno para cumplir su Plan Visión 2030, un ambicioso proyecto que sin inversión y seguridad no saldría adelante.
Estos son los intereses que, como un rumor de fondo, conducen hacia una posible mediación que sería clave por 4 razones. La primera, crear un canal directo entre Estados Unidos e Irán para romper con la lógica de la escalada. La segunda, obtener un arreglo para Hormuz y aliviar así la economía global. La tercera, lograr una tregua creíble que no dependa solo de parar los bombardeos, sino de dar salida a cuestiones de fondo como garantías de no agresión, sanciones y el programa nuclear iraní. Y finalmente, la cuarta, evitar una escalada que se siga ampliando a lo largo de Oriente Medio. Este último horizonte es el que lamentablemente el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez vaticina como posible ante la actual falta de mediación. Todo indica que la guerra en todos sus frentes va a mantenerse. Y el riesgo que vemos en estos momentos es que esa guerra perpetua en la que está Oriente Medio desde hace ya muchas décadas se extienda involucrando a otro país enorme como es Irán, se extienda con la primera potencia militar en estos momentos involucrada en ella, que es Estados Unidos. El caso es que Donald Trump comparece hoy desde el despacho Oval para informar detalladamente sobre el rescate de militares estadounidenses en Irán. Recuerden, ese teniente coronel interceptado en su F-15. Es previsible que en su discurso exagere los detalles de la operación, que omita un hecho ineludible, y es que los sistemas de defensa antimisiles iraníes no están tan debilitados, tampoco su artillería antiaérea, como Washington decía, si no se habría interceptado un caza de primer nivel como un cazabombardero de primer nivel como ese F-15. ¿Qué sabemos hasta ahora de la operación de rescate, Pablo? El primero en caer fue un caza F-15 en el que viajaban 2 militares. Poco después también fue alcanzado un A-10, aunque en ese caso el piloto logró llevar el aparato hasta espacio aéreo Kuwaití antes de eyectarse y ser rescatado. La situación más crítica se produjo con la tripulación del F-15. Uno de sus ocupantes fue localizado y rescatado horas después mediante una operación con helicópteros estadounidenses. Sin embargo, el segundo militar identificado no corrió la misma suerte. Se enfrentaba a una situación de lo más peliaguda. These type of rescue missions are fraught with the potential for Escuchamos al coronel disaster. retirado Brendan Kinney, quien recuerda que este tipo de misiones de rescate implican un gran riesgo y que el propio pasado revela, como ha sido en el caso de Vietnam, que las tasas de éxito suelen ser bastante bajas. Por tanto, el rescate del soldado estadounidense ha sido todo un hito. Permaneció desaparecido durante horas en territorio iraní, estaba herido, escondido en una zona montañosa cerca de Isfahán, mientras drones estadounidenses estaban atacando a fuerzas iraníes que se aproximaban a su posición. Irán podría haber llegado a situarse a apenas unos kilómetros del militar oculto. En ese punto entró en juego una compleja operación de engaño atribuida a la CIA, que habría difundido información falsa para hacer creer que el aviador ya había sido evacuado. Después, el Pentágono y la Casa Blanca ordenaron una misión inmediata de rescate. Irán reconoció que hubo una operación estadounidense en la provincia de Isfahán, pero no obstante aseguró que aquella maniobra había sido frustrada. El portavoz del mando central iraní afirmó además que fueron destruidos aviones de transporte y helicópteros estadounidenses, una versión que, claro está, contrasta con el relato difundido desde Washington y que hoy conoceremos con más detalle. Más allá del éxito final del rescate, Donald Trump esta tarde tratará de soslayar con su relato posiblemente cinematográfico, en parte como hemos visto con sentido, tratará de soslayar, como decimos, un hecho inquietante, que Irán ha demostrado capacidad para derribar aeronaves estadounidenses en pleno conflicto, algo que eleva la tensión militar y complica el mensaje de control que la administración de Donald Trump intenta proyectar durante la guerra. Y con el planeta pendiente de un conflicto armado que puede incendiarse y escalar, a tenor de las palabras de Trump, lo que hacemos es mirar hacia afuera del planeta, precisamente hacia nuestro satélite, porque en su 6º día de viaje, la nave Orión de la misión Artemis II entra en el dominio gravitatorio lunar. Está previsto que la tripulación realice un sobrevuelo que en su punto más cercano estará a una distancia de unos 6.400 kilómetros, mayor de lo que estuvieron las misiones Apolo, pero que permite una vista completa de los polos de nuestro satélite. Al pasar por la cara oculta de la Luna, se espera que la tripulación pierda contacto con el control de la misión en tierra en torno a unos 40 minutos o algo más. Durante este tiempo, los 4 astronautas que viajan en la nave van a fotografiar, van a describir rasgos geológicos lunares, van a extraer pruebas documentales inéditas que serán clave para el alunizaje previsto para 2028, no lo olvidemos. De esa manera va a avanzar el plan de la NASA, especialmente el de Donald Trump, de volver a la Luna, y es que
Ahí está, Pablo, el próximo tablero geopolítico, astropolítico de este siglo. De esa relevancia geopolítica y astropolítica hablábamos esta mañana en Radio Intereconomía con el diplomático Gustavo de Arístegui, quien destaca la existencia de elementos de tierras raras en la Luna. Un insumo, como ya saben, que es cada vez más preciado y que a día de hoy se encuentra en manos de China casi en su totalidad. China está estrangulando a sus adversarios, rivales, competidores o enemigos, como los llaman ellos, a través del abrir y cerrar de la espita de las tierras raras. El 85% de la producción de tierras raras la domina China y el 95% del refinado. Gustavo de Arístegui no solo ha resaltado el valor económico que la Luna tiene para Occidente, sino también su posible uso como una plataforma estratégica. Que es el valor estratégico de la Luna, es decir, cómo puede utilizarse la Luna para atacar o para defender, sobre todo para defender los misiles intercontinentales y sobre todo los misiles supersónicos e hipersónicos. No tenemos los occidentales defensa contra ellos. Si conseguimos montar un sistema de defensa espacial desde la Luna o desde satélites, habremos ganado muchísimo en la defensa de Occidente. Y con este valor geopolítico en mente cabe preguntarse qué relevancia le están dando a la misión Artemis II países como China, la otra gran potencia que pretende llegar a la Luna en el año 2035. Pues bien, desde el medio hongkonés South China Morning Post se muestran sorprendentemente llanos sobre el interés que esta misión tiene para Pekín, pese a venir, como decimos, de la competencia. Este medio se hace eco de declaraciones de un profesor de astrofísica de la Universidad de Hong Kong que describe a China como un país que observa la misión Artemis II como un halcón. Según el doctor en astrofísica, dice South China Morning Post, China está interesada en todo lo que pueda extraer de las experiencias de la tripulación del Artemis II y de la misión Artemis II. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Oriente Medio arde, lo sabemos, se lo contamos, está en guerra, Estados Unidos e Israel golpean a Irán y Teherán, era previsible, no se ha quedado callada, pero incluso esa respuesta ha sido quizás sorprendente a tenor de la reacción que genera esos ataques directos a las bases de Estados Unidos en lugares que son monarquías islámicas, otras en el Golfo, los famosos petrodólares, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, etcétera. Sabotea infraestructuras energéticas, refinerías, oleoductos, pero en medio de este caos nos llama la atención una figura relevante, poderosa, que puede marcar la deriva geopolítica de la zona y que no es otro que Mohammed bin Salman. Nos preguntamos, ¿está el príncipe heredero saudí, quien maneja al final la política de este país, azuzando a Trump para aniquilar a los ayatolás, que han sido rivales históricos por el liderazgo del mundo islámico? Se está gestando un nuevo orden regional en el que las dos potencias de la zona que van a salir, que podrían salir reforzadas una vez cayera ese régimen de los ayatolás, serían Israel y Arabia Saudí. Pues para analizarlo recibimos a Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Me parece, Amin, que se ha hablado en lo noticioso bastante de ese castigo directamente a las monarquías del Golfo,
pero que hace falta análisis. ¿Cómo interpretas ese salto cualitativo de Irán? ¿Qué supone, por ejemplo, para quien maneja más capacidad, tanto económica como militar en la zona, que no es otro que Arabia Saudí? Pues mira, respecto a las dos primeras preguntas que te hacías, dándonos un contexto, ¿no?, sobre cómo era la situación, te voy a dar una respuesta muy simple. Está Mohammed bin Salman dirigiendo, ¿no?, la política de Arabia Saudí como país hegemón de la región. Sí. ¿Está preparado Mohammed bin Salman para llevar a cabo una política de cara al conflicto que actualmente tenemos, o que tienen, mejor dicho, dentro de lo que es la península arábiga en el estrecho de Hormuz con Irán a través de estos ataques de Estados Unidos e Israel? Sí. Ahora, cuidado, a pesar de que Mohammed bin Salman esté preparado y viene, que lo que hay que tener en cuenta es el contexto previo. Mohammed bin Salman viene desde hace meses, incluso atrevería a decirte que las primeras propuestas fueron hace un par de años por parte de Arabia Saudí de generar una especie de OTAN arábiga. Uh-huh. Nada que evidentemente tuviese unos intereses contrapuestos a lo que entendemos como la Alianza Atlántica, pero sí como algo complementario para esa región, ¿no? Entonces, actualmente, dentro de la situación que vivimos en el estrecho de Hormuz y que viven las distintas monarquías arábigas, ahora mismo Mohammed bin Salman es quien tiene el deber, me explico, el deber respecto a que siempre ha sido el hegemón histórico de la zona, y es quien ahora mismo tiene, como bien comentabas, el ejército más poderoso de todos sus aliados, incluso no tan aliados, en este caso Qatar. A mí, no sé si es correcta mi visión, pero tradicionalmente me ha dado la sensación de que son Irán y Arabia Saudí quienes se han disputado al menos la hegemonía moral, no te digo otra, de esos 1.400 millones de musulmanes a la hora de defender sus intereses frente a otras potencias. Y eso siempre ha sido llamativo porque todos sabemos que los chiitas son minoría, 1-9 o algo así, frente a los sunitas, y que al final Arabia Saudí es la guardiana de los lugares santos. Esta situación, por lo menos numéricamente anómala, es la que estaría luchando por romper MBS a la hora de, en el hipotético caso de que sea así, de estar azuzando a Trump contra los ayatolás. Sí, evidentemente. Al final, Mohammed bin Salman siempre se ha caracterizado, y lo que se ha sabido de él, que a pesar de ser una figura muy conocida a nivel internacional, ha sido bastante cauto, ¿no?, a la hora de demostrar sus ambiciones. Es bien conocido que Arabia Saudí, históricamente, estamos hablando de la historia del Islam en términos generales, el Islam, Arabia Saudí concretamente, siempre ha querido poder ya terminar de apropiarse, por llamarlo de algún modo, y conseguir también esa parte de que el chiismo no se conviertan, como bien decías, porque efectivamente es una parte ínfima dentro de lo que es el Islam, son una minoría efectivamente de 1,9, 1,10, es una décima parte de los 1.400 millones de personas, pero sí de poder controlar el país, es decir, de que al final Irán, o quien ostente el poder en Irán, no suponga un adversario que ya esté en el terreno moral o religioso, en el cual no es muy difícil que acabe ganando o acabe suponiéndole, ¿no?, ningún tipo de batalla a lo que es Arabia Saudita, pero además de poder controlarlo a nivel político, de poder controlarlo a nivel social. Esa es la verdadera batalla que, derrocando al régimen de los ayatolás, que actualmente lleva ya 50 años en el poder en Irán, quiere. Ese es el gran objetivo de Arabia Saudí, y ese es el gran objetivo que
realmente también alzaría a Mohammed bin Salman como esa figura que necesita terminar, digámoslo en unos términos muy llanos, terminar de cuajar, ¿no? Uh-huh. De algún modo, como ese gran líder que se proyecta que va a ser o que es, pero le falta algo. Y esa victoria sobre Irán seguramente dentro de la región va a ser una victoria que a Arabia Saudí se va a atribuir, aunque a día de hoy sean Israel y Estados Unidos quienes todos los días estén dando las ruedas de prensa, quienes todos los días estén dándonos la información, pero es a Arabia Saudí, por ejemplo, quien Estados Unidos este último mes de guerra, pero ya desde el año pasado, desde la guerra de los 12 días, le lleva pidiendo calma y mesura, porque Arabia Saudí, en esos intereses comunes que tiene con Israel, que en ese enemigo de mi enemigo, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y todas estas cuestiones, Arabia Saudí tiene la misma intención que vemos a día de hoy de Israel, de acabar con Irán. Por lo tanto, Arabia Saudí necesita y quiere, y la figura de Mohammed bin Salman necesita y quiere, porque lo necesita para fundamentar y, sobre todo, de algún modo ya alzar su poder dentro de su propio país, donde no está cuestionado, pero necesita una gran victoria. Hablabas, Amin, de esa sintonía de intereses, al menos, entre Arabia Saudí e Israel. Recordemos que antes del 7 de octubre del 23 estaban ambos países en conversaciones avanzadas para normalizar relaciones. Yo no sé si se puede hablar de contactos entre Riad y Tel Aviv en plena guerra contra Irán. ¿Qué esperamos? O sea, sería lo lógico, aunque no lo sepamos, porque esas cosas no se hacen con luz y taquígrafos, pero ¿te parecería lógico en esta coyuntura que estuvieran ambos en previsión de cómo puede surgir la geopolítica de la región sin régimen de los ayatolás, entablando de nuevo relación? Por supuesto, sobre todo yo te diría que las relaciones Riad-Tel Aviv empezaron otra vez a acuciar una alta, digamos, hasta de diplomáticos israelíes yendo a Riad y viceversa, a partir de los acuerdos de Abraham, ¿no? O sea, es decir, desde los acuerdos de Abraham, que supuso esa vuelta, ¿no?, al comienzo de las relaciones, y haciendo rápidamente un cronograma sobre todo lo que ha ido pasando desde entonces. Es verdad que el 7 de octubre genera un punto de inflexión que deteriora cualquier tipo de vuelta o de consolidación de relaciones, que a Irán no les interesaba, evidentemente, que Riad y Tel Aviv se llevasen bien, puesto que son sus dos grandes enemigos en la región. Una vez se produce la guerra de los 12 días el año pasado, en el verano del año pasado, ahí es cuando vuelve desde entonces, y digamos que desde la guerra de los 12 días, Riad y Tel Aviv no han dejado de hablar. Es decir, previamente a esta última incursión que se ha dado por parte de Estados Unidos e Israel, Israel y Riad han tenido relaciones, y eso sí que se sabe. Efectivamente, como bien dices tú, no todas, no a luz y taquígrafo, pero sí se sabe que han tenido una relación mucho más estrecha desde la guerra de los 12 días, al margen de el deterioro que se produjo tras el ataque del 7 de octubre. A mí, suponiendo que por una cuestión pura de fuerzas, pues al final los ayatolás salen derrotados y el régimen termina colapsando, sea ahora o sea dentro de 5 años, hay expertos que hablan de ese surgimiento de ambos países que estamos mencionando como potencias regionales. Pero claro, yo te pregunto, ¿y eso cómo afecta a la geopolítica regional? Porque tenemos una Turquía
que aunque se proyecta mayoritariamente hacia África, con su neotomanismo querrá decir algo. Tenemos unos Emiratos que no querrán verse eclipsados, ¿no? Tenemos una zona verdaderamente compleja del mundo. ¿Cómo se interpretaría en el supuesto caso esas relaciones entre Israel y Arabia Saudí como los dos hegemones regionales de la zona? Sí, entendiendo que esta zona, cuando hablamos de esta zona, ¿no? Como bien indicabas tú al principio, también hablamos de un contexto de confesiones religiosas y demás, puesto que el neotomanismo pasa por el norte de África y pasa por Oriente Medio, pero a día de hoy está más presente en África, puesto que es más sencillo que puedan ingerir en África por cuestiones que ahora no vienen al caso comentar. Luego está toda la zona de Asia más occidental, donde también está Pakistán, donde está Afganistán, ese poder de influencia de Irán, que siempre ha estado también presente en la zona, se perdería y habría efectivamente un vacío de poder en esa zona. Si te soy completamente sincero, suponiendo que cayese el régimen de los ayatolá, como bien decías tú, en 5 años, o digamos en 1 año, por poner una fecha incluso más cercana, si te soy completamente sincero, deberíamos de diferenciar que habría distintas y nuevas disputas. Es decir, aquí todos seríamos amigos o todos seríamos aliados estratégicos hasta que Irán caiga. Una vez Irán caiga, comienzan los Juegos del Hambre, francamente. Es decir, comenzarían los Juegos del Hambre. Arabia Saudí intentaría copar partes, que hay que entender que Irán es un estado multiétnico y multiconfesional también, pero multiétnico. Irán intentaría copar sobre todo las zonas más árabes y suníes que tiene el país, al menos en primera instancia. Probablemente Turquía también intentaría entrar por otra parte de la región. Los pakistaníes intentarían molestar en el Baluchistán. Es decir, varios países intentarían repartir grandes partes del pastel que generaría Irán. Esa sería la primera instancia, y una vez repartido Irán, porque Israel se intentaría volver a convencer a los judíos iraníes, con los cuales tiene una relación muy complicada a día de hoy, y una vez Irán estuviera repartida, empezaría una lucha regional. Es decir, Oriente Medio, una vez más, se ve en proyección a que dentro de esa calma que veíamos hace años con los acuerdos de Abraham históricos, estaríamos más o menos de acuerdo, pero históricos Total. Eran, ¿de acuerdo? A día de hoy, lo que te proyecto y lo que te puedo decir a ciencia cierta es que primero se repartiría el papel de Irán entre Turquía, Arabia Saudí, Israel y probablemente Pakistán, y después de eso empezaríamos una lucha de distintos actores en la región. Eso va a ser lo que va a ocurrir una vez caiga el régimen de los ayatolá. Amin, volviendo a lo que es más concreto, Irán está disparando a refinerías, a plantas energéticas saudíes. ¿Esto puede terminar por afectar a esa imagen de Mohammed bin Salman como líder, lo que tú decías que le faltaba un puntito? Porque al final, si se sienten vulnerables, la estabilidad interna de su liderazgo, no sé si puede ponerse en cuestión. La estabilidad interna de Mohammed bin Salman es complicada, porque es verdad que él ha conseguido, dando una imagen más aperturista de su país, ha conseguido también dar una mayor libertad dentro de los parámetros de lo que es un país como Arabia Saudí, dar una libertad mayor a su propia población, dejando de lado, pero él ha sabido tener o manejar la dualidad simple y llana que tiene Arabia Saudí, que es la siguiente: dejar y respetar, por decirlo de algún modo, que las zonas tribales funcionen, es decir, que el entorno rural saudí funcione con sus propias dicotomías, y dentro de las grandes ciudades saudíes, ahí sí
expandir, ¿no? Expandir bajo grandes proyectos. Hablamos también luego de otros como Neon, ¿no? Y demás. Entonces, la imagen que él ha conseguido proyectar, el posicionamiento, lo que hablaríamos de marca, ¿no? De posicionamiento y de dónde se coloca a día de hoy Mohammed bin Salman, tanto a nivel de lo que nos proyecta Occidente como lo que proyecta dentro de su propio país, que podrían ser cuestiones distintas, para nosotros es un líder mucho más aperturista, evidentemente también su edad le ayuda, y dentro de su país ha sido un líder, o se le tiene en vistas como a un líder inteligente respecto a que, como te decía, ha sabido diferenciar el tener por un lado a las zonas rurales contentas y que puedan mantener sus propias costumbres, y en las grandes ciudades ir modernizándolas y ir haciéndolas más atractivas, pues, a la inversión externa, a generar también proyectos internacionales, a atraer pues con esa liga de fútbol, ¿no? Por ejemplo, que ha sabido muy bien buscar un mercado en el cual proyectar a su país, como han hecho también otras monarquías de la península arábiga, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy le sigue faltando ese punto, pero por ahora va sacando notables, ¿de acuerdo? En los proyectos que saca. Yo, excepto Neon, que diría que es el único proyecto que es demasiado dinero para los resultados que está dando, o la guerra en Yemen, diría que son las dos grandes fallas de Mohammed bin Salman, Neon y Yemen, sobre todo esos dos. El resto de cuestiones las está sabiendo gestionar y le sigue faltando el sobresaliente. El sobresaliente hubiera sido una armonización de las relaciones. También estaba armonizando relaciones con Irán, cuidado, hasta antes de esta guerra. Es decir, Arabia Saudí y Teherán, Riad y Teherán, tenían una relación no mejor, pero sí en la que se respetaban algo más, que es lo que hay que tener en cuenta. El problema reside en lo de siempre, Rafa, que este conflicto ha dado no ha dejado que esto pueda transcurrir. Ahora Mohammed bin Salman necesita un triunfo, un gran triunfo, para ya de verdad estabilizarse. Y a eso es a lo que debería de ir con esta guerra que se está dando en Irán. Con esa reflexión nos quedamos. Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un placer siempre. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Se lo estamos contando, Artemis 2 no es solo una misión espacial, también es el regreso tripulado a la órbita lunar en más de medio siglo, primer paso real hacia una presencia humana sostenida en la Luna. Hay épica tecnológica, hay competencia estratégica, hay industria, hay cooperación internacional, también hay talento español. España participa en el programa, la Universidad de Sevilla forma parte del sistema de seguimiento de la NASA. Queremos entender realmente qué significa esta misión. Nadie mejor que Rafael Vázquez Valenzuela, catedrático y director de la Cátedra de Vigilancia Espacial de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de vuelta después de medio siglo a esa órbita lunar. Desde un punto de vista técnico, Rafael, ¿hay mucha diferencia entre aquella carrera espacial y el programa actual en torno a la arquitectura de misión, objetivos estratégicos? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, aquí es muy interesante que han pasado, pues eso, más de medio siglo y la tecnología básica pues sigue siendo la misma. Es decir, ponemos a una serie de personas en un cohete del tamaño de, permitirme, estoy en Sevilla, la Giralda, le ponemos una caja de dinamita debajo y le prendemos fuego, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, sí hay algunos récords en esta misión que son nuevos. Van a sobrevolar la cara oculta de la Luna y van a llegar lo más lejos que el ser humano ha llegado nunca.
más de 400.000 kilómetros. Es tremendo. Yo te quería preguntar, porque me llama mucho la atención, el hecho de que la Universidad de Sevilla es centro de seguimiento de la NASA para esta misión, y te quiero pedir que nos expliques, aunque sea de forma somera, pues qué tareas concretas realiza vuestro equipo dentro de ese entramado de una operación de tanto calado internacional. Sí, la verdad es que estamos bastante orgullosos de haber sido seleccionados. Es un ejemplo, creo, un buen ejemplo de colaboración público-privada con una empresa, la empresa Integrasis, que fue la que, bueno, nos ayudó a montar la antena de seguimiento. Y esto fue, bueno, una llamada de la NASA a interesados en colaborar, en participar en la misión Artemis. Nosotros nos presentamos junto con esta empresa y fuimos seleccionados. Entonces, el papel que jugamos esencialmente es un papel de apoyo. Recibimos señales de la nave Orión, que nos permite determinar pues más o menos en qué posición está, y luego procesamos esos datos para poder obtener la órbita con mucha más precisión y se los reenviamos a la NASA, digamos, para apoyar este posicionamiento de la nave, el seguimiento de la nave, podríamos decir. Me parece relevante, Rafael, señalar que estamos terminando el primer año del que a su vez es el primer máster universitario en operación de sistemas espaciales, como primera titulación oficial dedicada exclusivamente a la ingeniería espacial en Andalucía. ¿Qué supone eso, Rafael? Bueno, para nosotros es un gran hito, aprovechando un poco la cresta de la ola que supone, por un lado, la explosión del sector espacial, que está explotando en todo el mundo y en España en particular, la creación de la Agencia Espacial Española en Sevilla, que ha sido, desde nuestro punto de vista, pues un golpe de suerte. Sí, es verdad que es un premio a la gran trayectoria que había específicamente en el sector aeronáutico. Y bueno, pues el objetivo ahora es que en el sector espacial cacemos al aeronáutico, que en Sevilla ya es muy fuerte, y cada vez consigamos más hitos como pueda ser este, por ejemplo. ¿Qué perfil profesional demandaría una misión de este tipo? ¿Estamos formando, tú crees, en España, en sitios como vuestra universidad, el talento suficiente para no depender de terceros o para poder aportar algo real, tangible? Bueno, por supuesto. A ver, la industria espacial española tiene buena salud. A ver, no somos una potencia como pueda ser a lo mejor Francia o Alemania, que también dedican mucho más presupuesto a ello. Pero yo diría que somos una potencia media con empresas muy fuertes, muy consolidadas en ciertos aspectos, como puede ser, no sé, GMV, Indra, Sener. Y realmente creo que el camino que tiene la industria española actual, por ejemplo, el PLD con su lanzador Miura reutilizable, realmente no es menor. Qué bueno. Más allá de la misión concreta, por lo menos lo que yo saco en conclusión es que Artemis pretende establecer una presencia sostenida en la órbita lunar, luego en la superficie. ¿Qué cambia desde tu expertise cuando el objetivo deja de ser llegar y pasa a ser permanecer, estar? Bueno, la ambición es mucho mayor, eso por supuesto. Y ahí sí que la tecnología de hace 50 años a lo mejor no hubiera bastado. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, pero el objetivo, como sabes, es, bueno, en 2027 hay otra misión que lo que va a probar, digamos, son el acoplamiento entre varios vehículos, porque, bueno, para llegar a la Luna, tú te quedas orbitando la Luna y ahora lanzas otro vehículo más pequeño, un módulo lunar, que es el que aluniza. Y en 2028, en principio, está planificado el primer alunizaje tripulado. Y muy interesante que, bueno, aparece una nueva carrera espacial con China, que, bueno, yo creo que lo puede cambiar todo, porque al final la competición también puede realmente agilizar los plazos y hacer que se cumplan las promesas. Claro, precisamente te iba a preguntar por ese programa también lunar tripulado de China, que quieren hacerlo coincidir con sus aniversarios. Tenemos una India también que ha sido capaz de poner en el Polo Sur una sonda. Tenemos una Rusia que sigue teniendo un montón de conocimiento acumulado y conocimiento también en materia de cohetes. Yo no sé si esto, además del efecto positivo que yo creo que tú mencionabas, deslizabas, ¿no? Pues al final compites, innovas y todo va mejor.
pero esto también puede llevarnos a un riesgo, ¿no? Estructurarnos en bloques geopolíticos cerrados, zonas de influencia diferenciadas o demasiada competencia, ¿no? Además sabemos que está el Tratado del Espacio del 67, que tenemos, sin embargo, también lo que ha firmado Estados Unidos con Artemisa, con 40 países. Parece que hay un riesgo geopolítico, astropolítico, ¿no? Correcto, entramos en, yo diría que territorio desconocido. Hay una cosa muy interesante del espacio, es que es un territorio donde, aunque hay algunas leyes, es un poco un territorio sin ley. Es decir, y si alguien hace algo, ¿quién viene a sancionarte? ¿Hay un sheriff espacial? No lo es realmente. Entonces, bueno, la carrera es un poco porque el que aterrice primero realmente va a fijar un poco las reglas del juego. Como bien dices, hay un par de acuerdos firmados, hay 2 bloques ahora mismo fundamentalmente y algunos actores menores y realmente es una carrera por, bueno, establecer la primera base permanente. Y realmente es muy interesante también con el descubrimiento de la existencia de hielo en la Luna, en la zona donde quieren establecer la base. Eso cambia mucho también las reglas del juego desde un punto de vista técnico, quien se pueda establecer ahí y extraer este hielo. Quería también mencionar tu opinión, o sea, más que mencionar, saber tu opinión. Hito científico, apuesta industrial o disputa astropolítica, ¿con qué te quedas? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo, es una combinación, realmente todos son estímulos para llegar a ello, evidentemente. Yo diría que desde el punto de vista de la NASA tradicional, la ciencia es el mayor impulsor. Yo diría que desde el punto de vista político, que al final son quienes deciden, quienes ponen el dinero. De hecho, han cambiado radicalmente el programa. Iba a establecerse una base lunar orbitando en torno a la Luna. No, han redirigido todos los recursos a la base en la Luna. Y es que, claro, es que tienes que pensar, lo de que he comentado antes del hielo, poner 1 kilo en la Luna cuesta entre 1 y 2 millones de dólares. Si tú puedes, a partir de hielo, tú puedes fabricar combustible. Si tú puedes fabricar combustible, cambia las reglas del juego. La Luna también puede ser una plataforma a Marte. Y luego, si nos metemos en asuntos de especulación, de ciencia ficción casi, bueno, se podrían extraer recursos de la Luna, minerales, tierras raras. Es posible. Eso sí que es especulación, pero tal vez. Y luego la estrategia, ¿no? Ahora mismo se habla mucho en el mundo científico del espacio cislunar, que no es solo la superficie de la Luna, sino todo lo que rodea a la Luna. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues tiene la ventaja de que no hay atmósfera, los sensores funcionan bien, puedes vigilar la Tierra en todo momento, es un lugar ideal para establecer comunicaciones, incluso si queremos irnos también un poquito a especular, sistemas de alerta temprana. De eso no se habla mucho, pero en el mundo, digamos, militar están muy pendientes también de lo que pasa en la Luna. Eso lo hemos comentado en el comienzo del programa. Precisamente yo no había leído nada y documentándome para la entrevista, ese espacio cislunar sale reiteradamente, esa capacidad de alerta temprana que tú mencionas para misiles hipersónicos, etcétera, que no están igual de bien vigilados desde los métodos actuales, incluso también la forma de preservar esas herramientas cuando los satélites están al alcance de perturbaciones, láseres, etcétera, de alguien que te quiera estropear tu satélite, contra la Luna es mucho más difícil actuar, ¿no? Eso existe también ahí. Me parece un asunto fascinante, me parece interesantísimo. Seguro que podemos hablar en alguna ocasión más porque creo que desde tu cátedra, desde esa cátedra de mecánica orbital en la Universidad de Sevilla y la cátedra de vigilancia espacial, pues yo creo que nos puedes aportar precisamente lo que has hecho, expertise y saber hacer. Muchísimas gracias, enhorabuena también por haber sido elegidos y un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en el que hemos reflexionado sobre lo que supone precisamente esa vuelta a la Luna y a su entorno en todos los órdenes, científico, pero también astropolítico, como hemos visto, y les hemos dado cuenta de todas las noticias de este ámbito de la jornada. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche.